Hola, un saludo para todos. Ya estamos de regreso en nuestro quinto simposio mundial Emoción y Desempeño Docente. Ya el día de ayer tuvimos siete excelentes conferencias y hoy ya vamos para la segunda conferencia donde vamos a hablar sobre psicología positiva y cómo la psicología positiva se relaciona con el desempeño de nuestros profesores universitarios. Y para eso nos está acompañando nuestro panelista desde Colombia, Julián Esteban Areiza. Julián Esteban Areiza es administrador de empresas de la Corporación Universitaria Americana, tiene además estudios en contabilidad y finanzas. Actualmente se desempeña como CEO en Mixture Digital Performance, que es una agencia enfocada en la maduración digital de las instituciones educativas en Colombia. Es Account Manager en Pay Agile Startup, es una startup orientada en el sector de e-commerce y es además joven investigador en la Corporación Universitaria Americana. Julián Areiza estuvo investigando, es investigador porque el proyecto termina el otro mes realmente, de un proyecto que se realizó con MinCiencias y que realmente es el que motiva o el que genera este evento que estamos realizando el día de hoy. El proyecto busca evaluar las conductas depresivas en los docentes y cómo estas conductas depresivas se relacionan con el desempeño laboral. Julián Esteban Areiza es experto en marketing digital estratégico con experiencia en el sector financiero, asesorando a pequeñas y medianas empresas en todo lo relacionado con la bancarización, la transformación digital, el comercio electrónico y los medios de pago. Bueno, Julián, bienvenido. Te dejo el micrófono, es tuyo. Bien, doctor Santiago, antemano, muchísimas gracias por esa noble invitación y por esa introducción ante todo. Agradecerle también a los asistentes. Es para mí grato poder compartir este conocimiento y agradecer a todos los ponentes. Es de verdad gratificante estar compartiendo con personas con experiencia tan vasta y con tantos conocimientos relevantes que efectivamente nos están edificando. Entonces, nada, empecemos. Los alumnos no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Mar Romera, precisamente es docente, es una de las docentes más influyentes de España y es autora del modelo pedagógico Educar con 3 Cs, capacidades, competencias y corazón. Esta frase me llamó mucho la atención y pues de cierto modo la analicé y me surgieron algunas preguntas que quiero hacerles a ustedes para que ustedes se cuestionen allá desde sus puestos, desde su casa, desde su trabajo. La primera es la siguiente. ¿Recuerdan algún docente de la infancia, colegio o universidad? Docente bueno, malo, que te haya traído buenas o malas experiencias. Posiblemente sí. Vamos a complementar esta pregunta con una un poco más difícil. ¿Recuerdas algún tema puntual que aprendiste de este docente? Ya sea un tema, dos, tres temas, de las cientos de clases que pudiste haber recibido de este docente. Si de pronto no recuerdas ninguna, pues no habría ningún inconveniente, no, esto es normal, o sea, ya es comprobado de que el 98% de lo que se dicta en una clase lo olvidamos. Y es que efectivamente el cerebro está diseñado no para recibir o para almacenar toda la información que nos pide el contexto. La pregunta no es por qué el 98%, la pregunta es cómo hacemos para aprovechar ese 2%. Porque ese 2% que queda lo tenemos que utilizar para dejar una idea, para dejar un mensaje como tal, una idea central. Y para que sea que nuestros cerebros se deben aprovechar o se deben de tener en cuenta múltiples aspectos. El ambiente en donde se está haciendo el aula de clases, cómo se ve el docente, la empatía que se está generando, el olor que tiene el docente. Se ha demostrado de que el olor, ya sea del aula de clases como el olor de quien expone, puede perjudicar el aprendizaje o inclusive el desempeño laboral como tal. Entonces, fuera de todos estos componentes que se tienen en cuenta para aprovechar este 2%, hay uno que es trascendental y que resalta, y es el tema de las emociones y de las sensaciones que se pueden despertar. Es decir, las emociones que transmitas, la empatía, el liderazgo, la alegría, todo este tipo de componentes o habilidades blandas o fortalezas trascienden al momento de enseñar aspectos técnicos.
Otro docente, Francisco Tonucci, catedrático reconocido, trajo una frase que quiero traerles a colación para que también la analicemos. Cada día que se incorpora un profesional a la docencia retrocedemos 25 años. Ya somos conscientes de que sí, efectivamente la educación evoluciona en sus metodologías de aprendizaje, en la forma en la que se dan las clases como tal, pero hay veces no nos detenemos a evaluar en el aspecto emocional del docente porque estamos retrocediendo, porque esto es otro aspecto que se tiene en cuenta en el modelo educativo. Me puse a analizar esta frase y a interpretar bien de pronto por qué la dijo dicho docente, y sucede lo siguiente: retrocede ya que el profesor actual utiliza el método de su anterior profesor y su anterior profesor utiliza métodos de su profesor anterior. Entonces ahí ya de entrada estamos utilizando métodos de generaciones, muchas generaciones atrás. Y cuando hablo de método, no solamente la forma en la que damos clases, sino de aquellos aspectos emocionales que transmite el docente. Cómo felicito a alguien, cómo le llamo la atención, cómo interpreto las emociones de mis alumnos, cómo interpreto los gestos, cómo de cierto modo todo este lado emocional lo utilizo al momento de dar la respectiva cátedra. ¿Qué sucede? Actualmente, o en la actualidad, el modelo educativo está sufriendo por muchas más expectativas de la sociedad, porque hay una dinámica mucho mayor. Veíamos que hace 30 años, 40 años, no era tan relevante, y más aún en el contexto latinoamericano, que alguien tuviera una carrera profesional. Yo ni siquiera, o sea, mi abuelo no fue bachiller y pues bueno, tuvo la oportunidad de salir adelante. Hoy no es así. Hoy se torna más importante la educación para que tengas oportunidades profesionales en tu vida. Entonces, ante esta situación, los docentes son expuestos a mayores expectativas. Adicional, en el contexto latinoamericano también es muy normal que un aula de clases no tenga 2, 3, 4, 5 estudiantes, sino 10, 20, 30 estudiantes como tal, lo que perjudica el tema. Entonces, en esta investigación que nosotros realizamos, tuvimos la oportunidad de entrevistar o de encuestar o de hacer un estudio con más de 240 docentes universitarios de la ciudad de Medellín. Si bien está sesgado en la ciudad de Medellín, hay que tener en cuenta que nos puede dar un indicio como tal de lo que sienten los docentes en Antioquia, en Colombia, y pues bueno, lo que pasa en Colombia es muy similar, tiende a ser muy similar en otros países de Latinoamérica. ¿Qué logramos identificar? Aspectos como los siguientes. Voy a traer los más relevantes porque datos más relevantes que estos logramos identificar. Por ejemplo, el 21% de los docentes están insatisfechos con sus vidas. El 13% no están satisfechos con lo que son en la actualidad, sumado del 12% que lo dudan. Ya el mero hecho de que se dude lo que soy es preocupante. Ahorita vamos a ver por qué. Cerca del 30% piensan que son infelices. Entonces tenemos 100 docentes, 30 son infelices y eso perjudica obviamente el momento de dar clases. Cerca del 17% piensan que son poco útiles o nada útiles en la vida. Ahorita vamos a hablar de cómo fortalecer o cómo potenciar las fortalezas y cómo equilibrarlas. A medida que yo conozco mis fortalezas, puedo mejorar este indicador porque pues ya tendría, digamos que, los indicios para sentirme útil en la vida. Este porcentaje, este es un poco más alto, y es el 36%, se siente constantemente intranquilos por sus problemas. Es decir, tienen problemas al momento de controlar, de interpretar y de, pues bueno, controlar sus emociones como tal y sus problemas, lo que puede traducirse en experiencia hacia los demás. El 28% no disfruta tanto lo que hace. Cerca del 6% que no disfrutan nada de lo que hace. Es decir, allí ya hay insatisfacción con la vida en general porque, pues bueno, no se está disfrutando el día a día. El 23% están más irritables que lo habitual, seguidos del 4%, cerca del 4%, que están mucho más irritables que lo normal. Pues bueno, los docentes irritables en una labor en la que se debe tener un componente de paciencia importante. Esto también es una cifra a tener en cuenta. Entonces, todas estas situaciones, todas estas actitudes, conductas, estados emocionales, afectan la cátedra como tal, por lo cual son tenidos en cuenta al momento de evaluar al docente.
aquí ya estamos tocando otra variable que es el desempeño laboral de docente. Entonces vamos a ondear un poco más en cómo los podemos evaluar o cómo se les evalúa en la actualidad. Dependiendo si es una institución privada o es una institución pública, se tienen distintos métodos. Pero aquí en Colombia el Ministerio de Educación estipuló, digámoslo así, o implementó la forma de evaluar a los docentes a través de dos ítems o a través de dos componentes. Si bien no es usado por todas las instituciones educativas, es la más común. De hecho, muchas instituciones privadas adoptan este modelo del Ministerio de Educación para evaluar a sus docentes. En dicha evaluación se tienen en cuenta dos componentes, como bien les mencionaba. El primero es componentes funcionales. En la parte derecha de este cuadro ustedes podrán ver de pronto a qué hace referencia todos estos ítems. Dominio curricular, planear clases, la didáctica, el uso de los recursos, seguimiento de cada uno de los alumnos, comunicación, interacción. Tuve la oportunidad en meses anteriores de desarrollar un artículo en el que precisamente hablaba de las competencias funcionales y cómo la tecnología o las TICs pueden servir como una especie de asistente personal del docente. De hecho, tuve la oportunidad de exponerlo en una ponencia nacional que tuvimos hace unas semanas. Identificamos en esta investigación de que todos este tipo de competencias funcionales que debe tener el docente tienen un alto componente operativo y emana o implica que el docente tenga que destinar la mayor cantidad de su tiempo en este tipo de funciones. Al ser de pronto tan demandante operativamente, es uno de los componentes que más genera estrés o síndrome de burnout o conductas depresivas en los docentes por su alto grado operativo. Y más aún aquí en Latinoamérica, que como hablábamos, los salones de clases tienen 30, 40, 50, 70 alumnos, se han visto incluso, lo que puede ser peor. Entonces, decía que las TICs pueden apoyar al docente en este aspecto, porque ya la tecnología permite planear clases, permite calificar exámenes con tan solo unos clics, permite crear comunicados, permite una mejor interacción. O sea que a medida que podamos aliviar a través de la tecnología todos este tipo de ítems, se va a estar disminuyendo de manera paulatina estrés, las conductas depresivas, la insatisfacción en el docente como tal. Entonces, si bien la tecnología ha avanzado mucho, aún no permite reemplazar al docente. Por eso existen las competencias comportamentales. Es, digamos que el aspecto en el que el docente ya se puede enfocar en lo que es verdaderamente bueno, que es crear nuevos talentos. Pero la tecnología aún no puede abordar todo el campo del docente. De hecho, si nos ponemos a comparar el robot más avanzado que exista con un animal, encontramos de que es igual de inteligente que, por ejemplo, una cucaracha. O sea, aún la tecnología está baja en términos de inteligencia como tal. Les pongo un ejemplo, podemos tirar una cucaracha con un robot en un bosque, la cucaracha tiene la oportunidad de buscar alimento, buscar refugio, huir del riesgo, buscar otras cucarachas, en fin, de manera instintiva está dotada de ciertas competencias que le permiten ondear en el contexto. El robot se cae y posiblemente se echa a perder. Entonces, la tecnología permite medir ciertas conductas, ciertas sensaciones, ciertos comportamientos, está más que todo en el campo de la medición, pero aún no hay una tecnología que nos permita, por ejemplo, inyectarnos iniciativa, inyectarnos compromiso, inyectarnos orientación al logro, un chip que me cree una iniciativa, un liderazgo. Aquí ya de pronto la tecnología no puede interferir. Las competencias comportamentales que propone el Ministerio de Educación son las siguientes: liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales, trabajo en equipo, compromiso social, iniciativa, orientación al logro y bueno, negociación y medición. Entonces, reforzar estas fortalezas, puede sonar redundante, del docente permite no solamente un mejor desempeño laboral, sino de que el docente pueda identificar cuáles son sus fortalezas, potenciarlas, usarlas, las suyas y las de su entorno, y todo esto ya de entrada está mejorando la calidad de vida. Entonces aquí ya estamos tocando otra variable, ya hablamos de competencias,
ya hablamos de desempeño laboral, ya estamos tocando el tema de la calidad de vida. Entonces aquí ya empezamos de pronto a ver un poco más la importancia de este tema. Entonces, conclusión, las TICs o la tecnología ayudan a las competencias funcionales, pero ¿qué ayuda en las competencias comportamentales? Aquí es donde, a través de esta ponencia, a través del respectivo artículo, propongo la psicología positiva como alternativa para reforzar este tipo de competencias. Quizás muchos hemos escuchado a Abraham Maslow o a la pirámide de Maslow, en donde se tienen unas necesidades fisiológicas en la base y ya se empiezan a solucionar dichas necesidades hasta llegar pues a la anhelada autorrealización, que es lo que todos queremos. Allí ya se empezó a ondear un poco en el lado de la psicología positiva, se empezó a tocar el término, pero no se estaba llevando a lo científico como tal. Todavía no se estaban haciendo investigaciones, todavía había un desbordado, de hecho todavía, en la actualidad hay un desbordado enfoque en el lado patológico de las emociones. Es decir, se evalúa la enfermedad y se busca solucionar dicho aspecto negativo del individuo. Y se ha estado descuidando el estudio de las cosas positivas que propias del ser humano, como lo son el bienestar, como es la alegría, como es la satisfacción y otro tipo de emociones. Entonces, esto era normal, ya que pues, estamos hablando de que Maslow está más o menos en el año de los 70, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ante esta coyuntura tan difícil, era muy común de que los habitantes, los individuos tuvieran problemas emocionales, problemas psicológicos. Entonces, bueno, todos los esfuerzos eran destinados a solucionar eso que existía en la actualidad. De pronto ya no se ve de una forma tan latente todos estos conflictos, si bien hay guerra en muchas partes y conflictos, se pueden destinar muchos más recursos profesionales a estudiar el tema del lado positivo. Por el lado del año 2000, o sea que es reciente, o sea, hace 20 años se está trabajando con la psicología positiva de manera científica, Mihaly y Martin Seligman empezaron a ondear un poco más el tema de la psicología positiva. De hecho, esta frase resume muy bien el objetivo como tal que tiene la psicología positiva. Dice, la psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de las fortalezas y las virtudes. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros. Entonces aquí vemos como en resumen, lo que busca la psicología positiva es estudiar de manera científica las fortalezas y virtudes humanas. Analiza lo que funciona, lo que está correcto, lo mejora y lo potencia. Es verdad que si bien lleva poco la psicología positiva, también llevamos muy pocos estudios en el ámbito educativo, más que todo en el contexto latinoamericano. Los estudios positivos en el terreno de la educación se ven más que todo en países nórdicos, en donde la educación está un poco más avanzada, inclusive en Norteamérica. Pero hay uno que se ha implementado en Latinoamérica, que fue creado en España por Ricardo Arguís, que se conoce como aulas felices. Y ha demostrado y ha mostrado resultados muy prometedores. De hecho, en una de las entrevistas que realizó Ricardo Arguís, que tuve la oportunidad de ver, él traía a colación un caso, algo que le pasó en una de estas sesiones, que quisiera compartirles a ustedes. Entonces, resulta que en una aula de clases, el programa Aulas Felices tiene 5 o 6 sesiones, no es muy largo, se le realizó en una escuela, y uno de los niños, una niña de 5 años, pues bueno, estaba en la casa con su mamá. Identificó de que la mamá estaba nerviosa, estaba intranquila, estaba estresada. Ya de entrada el niño ya estaba identificando ciertas emociones de lo que aprendió con este programa. Y le dijo a la mamá, mamá, estás intranquila, estás nerviosa. La mamá le pareció curiosa que la bebé le estuviera preguntando esto. Resulta que la bebé la tomó de la mano y le dijo, mamá, ¿por qué no te sientas conmigo y hacemos respiración diafragmática? Ya ustedes imaginarán una niña de 5 años diciendo respiración diafragmática, la mamá casi se va para el suelo, lo impresionada que estaba. La invitó, se sentaron, hicieron unos ejercicios de respiración, realizaron algunas prácticas propias de la psicología positiva que le permitieron de pronto
disminuir esa ansiedad a la mamá. Y la niña le decía, hagamos esto tales días, con tal frecuencia, y vas a ver cómo vas mejorando en ese lado emocional. Entonces es increíble cómo con tan solo 5 o 6 sesiones, no solamente el docente, porque para que el docente pudiera transmitir esta información tuvo que haber practicado este tema, no solamente el docente está mejorando su calidad de vida, sino que está transmitiéndole a sus alumnos ciertas habilidades que por consiguiente sus alumnos están transmitiendo a su contexto. Entonces ya se está creando una cadena muy potente de actitudes positivas. Entonces, como para concluir un poco el tema de la psicología positiva y de su objetivo, lo que se busca es potenciar las fortalezas que más sobresalen, para que de esa forma podamos identificar en qué somos buenos. ¿Qué sucede? Cuando no identificamos en qué somos buenos, nos empezamos a comparar, empieza a aparecer insatisfacción, las emociones que vimos ahorita con las anteriores cifras, que sentimos de que no somos buenos para nada en la vida. Entonces ahí ya se empieza a generar un poco más de frustración. Entonces, aquí ya estamos tocando un tema importante, cómo equilibrar las fortalezas y adicional, cómo potenciarlas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya se ha comprobado de que tener las fortalezas equilibradas generan bienestar y satisfacción general en los individuos. Por el lado de fortalecer o potenciar las fortalezas, si logro esto, se puede llegar a algo que se conoce como un estado de flow o un estado de flujo. ¿Qué es esto? Muchos de nosotros lo hemos sentido, inclusive de manera inconsciente. No sé si les ha pasado que están ejecutando una tarea, alguna función, están haciendo algo en el trabajo o están en sus trabajos haciendo algo y se les va el tiempo. Se les olvida que tiene frío, que tienen sueño y todo pasa rápido y les fluye y sienten satisfacción, se sienten felices. Precisamente esto es estado de flow. Esto es un comportamiento auténtico e inconsciente que se da al momento de desarrollar una tarea. Entonces, a medida que tengo unas fortalezas auténticas mías y las implemento, y soy consciente de eso, y las implemento en mi trabajo, podré conseguir un estado de flow de una manera más constante. Y evito, repito, compararme con otros, porque es que es muy común de que nos estemos comparando, de que veamos a alguien que tenga mucho liderazgo, o alguien que tenga mucha empatía, o alguien que, en fin, empecemos a identificar y veo que yo no tengo eso, y ya me empiezo a sentir mal. Esa no es la idea, la idea es enfocarnos en lo bueno también. Entonces, tenga presente de que no hay emociones ni buenas ni malas, ni fortalezas ni buenas ni malas. Lo importante es tenerlas equilibradas y adicional no utilizarlas en exceso, no crear un sobreuso de las fortalezas. Les voy a explicar esta parte con un ejemplo. Estuvimos viendo el caso de un individuo que tenía muchísima vitalidad. O sea, la fortaleza de la vitalidad la tenía en las nubes. Todos los días se levantaba con mucha energía, hacía muchas funciones, cumplía metas, hacía muchas cosas, era muy proactivo, tenía mucha iniciativa. Eso es bueno, ¿cierto? ¿Qué sucedía? Que la fortaleza de la gratitud la tenía por el suelo. Todo lo que hacía le parecía poco. O sea, que no se sentía satisfecho con nada. Estaba sintiendo de que su vida estaba vacía. Entonces era muy vital, pero no tenía nada de gratitud. La vitalidad en sí sola no es mala, pero aquí lo estaba perjudicando porque no tenía gratitud. Entonces, a medida que se identifican este tipo de cosas de manera consciente, hay veces no somos conscientes que nos falta gratitud, podemos empezar a reforzarlas y generar de pronto unos mejores resultados. Y eso nos va a causar un mayor bienestar como tal. De hecho, a través de múltiples estudios de la psicología positiva se identificaron algunas combinaciones, llamémoslo así, universales, que son muy potentes. Algunas fortalezas que si combinamos y que si tenemos arriba, son muy potentes y pueden generar sensaciones de sentido vital. Por ejemplo, la honestidad y la amabilidad, el amor y la inteligencia social, el optimismo, la esperanza y la gratitud. Yo también puedo identificar en mi aspecto personal o en mi entorno laboral o académico qué fortalezas quisiera tener. Por ejemplo, junto con otros 2 socios, fundamos nuestra agencia de marketing hace ya unos años, llamada Mixture. Es una agencia de marketing donde yo me preguntaba, si implementamos programas de psicología positiva,
orientados a fortalecer la curiosidad, la innovación y el crecimiento. ¿Qué repercusiones puede tener esto en mi organización? Y no solamente en mi organización, sino en la calidad de vida de mis colaboradores. Entonces, hagan ustedes lo mismo, empiecen a identificar qué fortalezas pueden potenciar y potenciar de manera paulatina para que no sea forzada. O sea, no es que yo de un día a otro ya quiero ser líder. Eso también puede causar frustración y no se va a convertir en un comportamiento auténtico, propio mío, sino que eso es de práctica, eso es de intentarlo, de tomarlo como hábito. Entonces, tener presente de que la psicología positiva como tal no busca desterrar las cosas negativas. Lo único que busca es generar un equilibrio y pensar también en las cosas positivas de una manera objetiva y de una manera clara. Las emociones negativas también son necesarias en nuestras vidas. De hecho, algunas emociones, por ejemplo, como el miedo, son una protección ante lo que ocurre en el contexto. Entonces, también las emociones negativas son buenas, pero hay que controlarlas. Entonces, al momento en el que las reconozco y me centro en ellas, puedo generar un equilibrio emocional como tal. Para explicar de pronto un poco más esto que acabo de mencionar, quisiera traerles a colación una anécdota, una historia, llamémoslo así. Resulta que había un señor, pues, para el caso práctico, llamémoslo don Jaime, que tenía un caballo, y ese caballo era su sustento. Tenía una finquita y le ayudaba para el transporte, para trabajo, en fin. Y un día el caballo se voló, se asustó y se perdió. Y todos en el pueblo decían, no, don Jaime, como es de malas, qué pesar, se le perdió el caballo, ¿qué va a hacer? Qué desgracia. Y don Jaime les decía, es bueno, es malo, quién sabe. Resulta que a los días apareció el caballo, pero con pareja. Entonces ahí a todo el mundo se le abrieron los ojos y le decían, no, Jaime, qué tan de buenas, qué buena suerte tienes, cómo puedes ser tan afortunado, le tienes dos caballos. Y don Jaime repetía, es bueno, es malo, quién sabe. Resulta que a los días su hijo intentó montar el caballo, el nuevo, pero porque no se tenían confianza, el caballo aún era muy brioso, sufrió un accidente, se cayó y se fracturó varios huesos, quedó de cama el muchacho. Y todos en el pueblo, qué tan de malas, estrenando caballo y ya se fracturó el hijo, casi se muere. Y don Jaime repetía nuevamente, es bueno, es malo, quién sabe. Días después estalló la guerra y pasaron el ejército a reclutar a los jóvenes. Y al estar lesionado él, no se lo llevaron. Y don Jaime repetía, es bueno, es malo, quién sabe. Entonces, digamos que esta anécdota nos permite evidenciar de que no podemos ser negativos ni positivos, ni excedernos de positivos, debemos ser neutrales, no todo es color de rosa, no asociar la psicología positiva con el positivismo total, asociarlo más bien con ser objetivos y observar sin juicio. ¿Listo? Entonces, ya que profundizamos precisamente sobre las fortalezas, es interesante que ya empecemos a atarlo o a generar esa sinergia con las competencias comportamentales que vimos en un inicio. Entonces, ¿qué les parece si empezamos hablando con el tema del liderazgo, que es una de las competencias que más me llama la atención? Identifiqué un estudio de Gallup. Gallup es una de las consultoras más importantes del planeta. Ellos tomaron el perfil de cientos de líderes de distintos países y culturas y empezaron a identificar qué tenían en común. En esta investigación no identificaron un perfil exacto, un perfil ideal para ser líder, pero sí identificaron varias cosas. Identificaron de que la mayoría tenían algo en común y es que todos identificaron y potenciaron y aprovecharon alguna fortaleza que ellos tuvieron. Entonces, esto nos hace entender de que todos tenemos un líder, porque todos tenemos alguna fortaleza. Solo que estos líderes la aprovecharon, la identificaron y la potenciaron. ¿Qué más identificó en dicha investigación? De que los líderes deben de tener lo siguiente o tienen en común lo siguiente. Lo primero es la autenticidad. ¿Qué es ser auténtico? No es más que ser sincero con lo que soy y con lo que expreso.
saber reconocer mis errores, no creerme mayor que los demás. Todo esto empieza a generar ciertas conexiones con el entorno, con mi equipo. Entonces, esto obviamente pues influye mucho en el liderazgo, en el trabajo en equipo como tal. Percepción de autoeficacia. ¿Qué es? Es que yo como líder tenga la creencia como tal de que efectivamente puedo conseguir ese objetivo que estoy buscando. Y adicional tenga la forma de transmitir esa sensación que siento para que también se motive mi equipo. Si yo no creo en el objetivo que estoy buscando y si yo no creo en lo que hago, eso también se va a impregnar en el equipo, voy a perder liderazgo y pues bueno, ahí se empieza a complicar un poco más el tema. Y por último, conocer las fortalezas del equipo y potenciarlas. Pues como hablábamos, todos tenemos un líder adentro, todos tenemos una fortaleza, solo que es difícil identificarla. A muchos nos ha pasado de que nos dicen, Julián, tú eres bueno en esto. Y uno se cuestiona así, ven, no sabía, qué bueno que me lo dices. Muchos pasamos la vida sin saber en qué somos buenos, pero hay líderes que lo identifican. Y no solamente lo identifican, sino de que permiten potenciarlo y aprovecharlo en el equipo. A esto se conoce como liderazgo compartido, que no es más que aprovechar las fortalezas de otros y equilibrarlas. Y todo esto digamos que entra en un conglomerado de metodologías conocidas como liderazgo positivo, que a través de diversas investigaciones han demostrado que un liderazgo positivo genera ambientes de aprendizaje en el aula de clase muy propicios, una interacción altamente positiva, o sea, es importante que todos participen y se sientan incluidos, se genera satisfacción, resultados académicos favorables, en fin. Entonces, importante aquí es el tema del liderazgo y el trabajo en equipo. Pasemos a la siguiente. 5 minutos, administrador. Listo, perfecto. Comunicación y relaciones interpersonales. Un ejercicio práctico que podemos hacer para este tema de las comunicaciones interpersonales es simplemente tener en mi mente lo que siento y no ir en automático. En muchas ocasiones estamos muy ocupados en lo que hay que hacer en nuestro día a día y no nos encargamos de precisamente sentirnos. Entonces, a medida que nosotros podemos tener, digamos que reconocimiento de esas emociones, va a aumentar nuestra inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es importante al momento de tener relaciones interpersonales, porque con base a cómo me siento, puedo comunicarme y relacionarme con los demás. Pasemos a la siguiente. Negociación y medición. Aquí es importante, muy importante, saber reconocer las emociones de los demás, porque las emociones son adaptativas y mentirosas. Hicieron un estudio a varios docentes en donde mostraban una escena, en donde había un niño que era rojito, con los ojos apretados, que salía al frente del tablero, y la mayoría interpretaron de que tenía miedo y vergüenza. Entonces, en realidad lo que tenía el niño era rabia, porque cuando tengo miedo y vergüenza, la sangre se me va de la cara, o sea, me pongo pálido. Entonces, si interpreto mal una emoción, voy a interpretar mal o voy a negociar y mediar de una manera errada. La iniciativa se puede entrenar de una forma muy fácil. Cojamos objetos cotidianos y empecemos a darles otro uso. Allí, con este ejercicio, vamos a incentivar la creatividad, la proactividad, la curiosidad, y todo esto nos va a permitir fortalecer la iniciativa y transmitirlo en nuestra vida cotidiana y en nuestras clases. Y por último, la orientación al logro. Estudios demuestran de que la orientación del logro se pierde cuando veo que los objetivos son muy grandes y muy difíciles de alcanzar. Muchos hemos tomado esos objetivos o hemos hecho esta práctica de manera inconsciente, que tomamos estos objetivos y los desglosamos en pequeños objetivos específicos o con pequeñas metas. Esto nos permite tener micro progreso y tener pequeñas victorias. Esto genera motivación y al generar motivación estoy obteniendo una orientación al logro como tal. Y por último, y esto aplica para todas, pero quisiera de pronto puntualizar en el tema de compromiso, es el tema de saborear. ¿Cómo fortalezco el compromiso? Saboreando simplemente. Cuando estoy ejecutando una labor, cuando estoy dando clases, cuando estoy haciendo un favor, cuando estoy inundado en un compromiso, tomarme un minuto para que esa sensación de bienestar que estoy sintiendo
para analizarla, inclusive para apuntarla. Cuando soy consciente de lo que se siente ser comprometido, ahí voy a sentir que eso va a ser gratificante cada que esté ejecutando una labor o alguna función. Entonces aquí también el mero hecho de saber algo tan simple puede ayudarnos a mejorar este tipo de competencias. Bueno, que no soy consciente de hacer esto o no soy consciente de cómo saborear e identificar mis fortalezas. La psicología positiva va muy de la mano de lo que es la meditación, de lo que es el yoga, todo este tipo de prácticas, lo que es el mindfulness, todo este tipo de prácticas favorecen enormemente la aparición del estado de flow o el estado de flujo, que era de lo que hablábamos, que es lo que me hace sentir que fluye en mi trabajo y de sentirme feliz con lo que hago. Entonces ya a manera de conclusión o en resumen de lo que hablamos, quisiera traer a colación 3 puntos. El primero, esto es un llamado de atención para que equilibremos lo técnico con lo conductual. En el modelo de evaluación de desempeño docente que les mostré ahora, se tiene de que la evaluación docente, las competencias funcionales pesan un 70% y las comportamentales apenas un 30%. Entonces, en lo que nos puede ayudar la tecnología es lo que más pesa. Pero esto del 30%, el comportamental, que interfiere en nosotros o que influye mucho en nosotros, lo veo relativamente corto para lo trascendental que es que un docente esté emocionalmente bien. Entonces, sí, es importante formar nuevos talentos, pero también es importante formar buenas personas. Debemos reemplazar sensaciones de tristeza, insatisfacción y felicidad. Ya vimos los porcentajes anteriores. Si un porcentaje alto de los docentes están insatisfechos con sus vidas, esto va a afectar su desempeño laboral y va a afectar al entorno como tal. A medida que nosotros prestemos relevancia a este aspecto y más investigaciones se hagan sobre este aspecto, ya docentes gubernamentales, los que intervienen en el modelo educativo, ya van a empezar a tener en cuenta en su agenda educativa programas de este tipo. Y por último, llegamos a la frase con la que empezamos. Los alumnos no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. A final de cuentas, lo que se busca con la academia es crear personas, es que la academia nos enseñe también a tener una vida plena, a tener una vida satisfactoria, alcanzar estados de bienestar. Ya vimos que todo esto se puede alcanzar a través de diversas prácticas de la psicología positiva. Entonces, animémonos a implementar todo este tipo de prácticas en nuestras aulas. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Ya quedo abierto entonces a responder preguntas, inquietudes, a escuchar algún tipo de apreciación que quieran darme. Le doy la palabra a mi colega, al doctor Santiago. Bueno, mi querido administrador, o como dicen en México, licenciado Julián Esteban Araiza. Tengamos en cuenta, hacemos la aclaración, acá en Colombia y en varios países se llama administrador, ¿ya? En otras partes es licenciado en administración, pero es igual. Excelente su aporte, su reflexión, su participación. Y por acá tenemos muchas preguntas y muchas también apreciaciones. Alguien nos lee, dice, segundo interesante dicho, tema que me sentí muy identificada, leo textualmente, me sentí muy identificada con la primera parte donde indicas que no aprendemos lo que los maestros nos enseñan, sino lo que los maestros, y pone puntos suspensivos. O sea, no aprendemos lo que nos enseñan, sino aprendemos lo que ellos son, que es la frase Es con la que como cerraste. Sí, es común Sí, que de pronto en nuestra mente esté la persona como tal, el docente como tal. Por eso les hacía las preguntas iniciales, en donde si recordaban algún tema puntual, es muy posiblemente que no. Entonces, a medida de que nosotros como personas, como docentes influyentes en el tema emocional, vamos a interferir en las emociones de los estudiantes, vamos a generar mayor recordación. es bien importante y ayer lo conversábamos también, no sé si fue cuando hablaba el doctor Uriel o alguno de los compañeros, eh, ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo queremos que los profesores o nuestros colaboradores, nuestros empleados nos recuerden en 10, 15 o 20 años? Que nos recuerden como ese líder, como ese maestro que me maltrataba, que me hacía ofensas o como ese maestro que me enseñó a ser mejor persona. ¿Ya? ¿Qué queremos generar? Es muy interesante eso. Por acá también hay otro comentario que nos hacen.
leo, abro comillas, por ahí leí algo muy dramático. ¿Estamos educando para el pasado o para el presente y el futuro? ¿Qué tiene que decirnos con respecto a este comentario, licenciado? Sí, yo estaba aterrizando mucho este tema en el lado emocional, ¿cierto? Todo en una investigación en la que me basaba mucho en el componente tecnológico o en la actualidad, en donde veíamos de que la tecnología, en donde veíamos de que muchos esfuerzos se estaban destinando para mejorar la educación, pero desde el ámbito exterior, es decir, cómo ayudar al docente con ciertas funciones operativas. Pero es relativamente poco el material en donde se apoya al docente con el tema emocional como tal. Entonces, estamos identificando cómo muchas de las prácticas que tuvieron muchísimos antecesores, docentes, antecesores nuestros, estamos replicando en nuestro día a día como docentes. Entonces, es una forma también de retroceder, porque la forma en la que pensamos, en la que interpretamos el contexto, en la que nos movemos en este mundo, es muy distinta a la de hace 70 años. Entonces, emocionalmente también tenemos que trabajar en ese sentido. Veíamos cómo la psicología tradicional tenía mucho enfoque en el lado patológico, era normal por el tema de las guerras, pero hoy en día ya somos más conscientes de lo importante que es alcanzar el bienestar y la felicidad. Entonces esperemos de que todas estas iniciativas de psicología positiva puedan trascender y puedan de pronto influir un poco más en nuestras aulas de clase. Claro que sí, estamos en construcción. Y hay un comentario, porque todos los comentarios son bienvenidos y todos están abiertos. Entendemos, licenciado, que usted está presentando son resultados de una investigación, pero también complementando con estudios teóricos y reflexiones teóricas. Un comentario que nos hace, no se identifica, pero leo, abro comillas, creo que ese porcentaje depende de los sujetos, no del docente, y perdón, no lo creo real. Tal vez fue el primer comentario, tal vez era cuando estabas iniciando la conferencia. Tal vez tengas algún comentario o alguna respuesta que decirle. Obviamente, antes de darle la palabra, licenciado, una investigación puede darnos resultados, confirmar una hipótesis o negar una hipótesis. Eso son resultados de investigación que a veces no son lo que uno espera, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Sí, en un inicio mencionaba de que de pronto estos resultados podrían ser un poco sesgados, pero da una visión general de lo que podría estar el ámbito educativo como tal. ¿Qué sucede? Vemos que el estrés es una de las principales causas y la depresión es una de las principales causas en el mundo de enfermedad, de suicidios. O sea, ya de entrada estamos comparando este tipo de emociones con algo que ya sí está comprobado en múltiples investigaciones. Entonces, si bien lo sesgamos en el ámbito de antioqueño, en Medellín, esto nos puede dar un indicio de cómo se ve en Colombia, nos puede dar un indicio de cómo se ve en Latinoamérica, y pues de pronto de cierto modo nos abren los ojos, porque no podemos hacernos de la vista ciega con este tipo de emociones que vemos. Ujú. Hay que tener en cuenta que todo proceso de investigación es abierto, ninguna investigación, hasta donde yo sé, es concluyente, que siempre hay posibilidades de seguir ahondando y los paradigmas se van fundamentando en creencias, se van fundamentando en esquemas y en diferentes teorías. Muy bien, por acá nos hacen una Tal pregunta cual. muy interesante, muy interesante. ¿Es posible aplicar la psicología positiva en el día a día, diariamente? Sí, por supuesto. De hecho, la psicología positiva, estamos ondeando de pronto un poco más en el ámbito educativo, que se ven pocas investigaciones, pero esto lo puede hacer cualquier persona. Poníamos un caso práctico de pronto porque ya me estaba cogiendo el tiempo, no pude profundizar un poco No. más, de que el Aprovechemos mero este hecho de que sea, tiempo. sí, el mero hecho de que nosotros seamos conscientes de lo que sentimos, eso ya es una práctica de la psicología positiva. Puede sonar muy fácil, pero en muchas ocasiones vamos en automático, pendientes de nuestro día a día, y se nos olvida qué sentimos, qué nos gusta, qué disfrutamos, a quién amamos, qué nos causa satisfacción, qué nos causa placer. No destinamos tiempo al esparcimiento, a toda hora nos mantenemos preocupados. Entonces, a medida que nosotros vamos identificando aquellos aspectos positivos que tenemos nosotros, ya ahí estamos practicando la psicología positiva. Sí, hay algo muy interesante y es que la psicología positiva, por lo que no soy experto en el tema,
nos lleva es a vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Vivir en el aquí, a ser consciente de esas pequeñas cosas que forman el día a día, y los recuerdos y los momentos que nos van dando motivos para ser felices, ¿no? Y no estar viviendo en el Excelente, pasado ni en el futuro. tal cual. Lo del estado de flow o lo de saborear, de que cada que siente una sensación de bienestar, la saboree, la interprete, la analice. A medida que soy consciente de esto, pues estaré sumergiéndome más en este tipo de prácticas que me van a causar bienestar. Y al final de cuentas, lo que busca la psicología positiva es potenciar las emociones positivas. Licenciado, si usted dijo que tenía un ejemplo, si quiere, disponemos de unos minutos, si quiere contarnos su ejemplo de la vida real, el que tenía preparado. Pues sí, o sea, teníamos varios ejemplos. Hablábamos de saborear, hablábamos del tema de la planificación y del microprogreso como tal para el momento de tener orientación al logro. No sé si ustedes hayan hecho algo que se conoce como planificación estratégica o un cronograma de actividades, algo tan simple, puede ayudarme en la orientación al logro si soy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, si yo valoro un microprogreso o yo valoro una pequeña meta alcanzada, eso me va a motivar y ahí estoy teniendo pues un mayor bienestar. En ocasiones no lo valoramos, no somos conscientes de que estamos creciendo y avanzando. Ahí es donde tenemos que reforzar la fortaleza de la gratitud. Entonces, en cada uno de estos ítems de una de estas competencias ponía ejemplos prácticos de cómo podíamos fortalecer las competencias comportamentales. Muy bien. Nos preguntan desde Bolivia, ¿ves necesario una reestructuración del modelo educativo? Total, cierto. Es que de hecho la reestructuración del modelo educativo es un trabajo que se debe hacer de manera constante. No es algo que se va a hacer cada 10, cada 20 años. De hecho, esta forma en la que evalúan a los docentes, implementada por el Ministerio de Educación, es de hace 10 años y no ha sido modificada desde ese entonces. Tiene algunas modificaciones superficiales, pero bueno, no tienen como esa capacidad de estar mejorándolo día a día o por lo menos año a año. Entonces ya hablábamos de que las metodologías de aprendizaje, la tecnología en la educación y el lado emocional todavía está cojeando en el ámbito educativo. Entonces, a medida que implementemos todo este tipo de estrategias en la agenda educativa, estaremos efectivamente evolucionando. Pero entonces este ejercicio de transformación es algo constante. Muy bien, usted ahora mencionaba que hay unos modelos educativos en el mundo que han dado excelentes resultados y hablaba de modelos que están allende del mar, lejos. Mm, Tal vez, no sé si dentro de su reflexión, si dentro de su lectura haya encontrado sistemas educativos latinoamericanos que tengan elementos emulables, elementos que puedan ser, digamos, modelo de ejemplo para otros gobiernos, por ejemplo, para Colombia, modelos que, no sé, estén en algunos otros países de nuestra América Latina. Total, hay un ejemplo que me llamó mucho la atención que se conoce como el Colegio de Milpitas. Ese colegio tiene una sede en California, en Estados Unidos, y varios países de Latinoamérica ya están empezando a implementar esa metodología. ¿En qué consiste? Se identificó que para que la educación sea efectiva debe ser personalizable. Aquí en Latinoamérica vemos que solo tiene 60 alumnos, entonces no nos permite identificar las fortalezas o enfocarnos en las habilidades de un alumno como tal. ¿Qué hace el Colegio de Milpitas? A través de la tecnología, a través de distintos equipos, los alumnos pueden avanzar en la clase a su ritmo y a su velocidad. Y hay dos o tres docentes ahí pendientes de cualquier inquietud o cualquier, digamos que pregunta que puede tener el alumno. Y el docente se puede centrar como tal en el avance que está teniendo cada alumno. Y tiene una asesoría, digamos que personalizable con cada uno. La tecnología ya está haciendo ese trabajo repetitivo que es, digamos que hablar o transmitir el conocimiento. El docente está ahí para potenciar las habilidades del alumno como tal. Entonces es un buen ejemplo que sería muy interesante emularlo en muchas de nuestras aulas. Claro, eso nos lleva a lo que hablábamos ayer en diferentes sesiones de que se necesita tener el apoyo y el trabajo en equipo de los estados y de los gobiernos, porque como usted muy bien lo dice, ¿cómo vamos a hacer personalizada una investigación con 60, 70 o como decía ayer nuestro profesor Franklin,
que algunas veces llegaban hasta 100 personas, eh, ahora con la educación virtual, que se ha llenado de esa forma, cuando cada persona tiene un mundo aparte, cuando cada persona tiene una inteligencia o un modo de aprendizaje emocional, si nos vamos a las teorías de Gartner, diferente. Es un ideal al que esperamos llegar, pero con la ayuda de los gobiernos. Es un trabajo en equipo, ¿no? Claro, total. Y en ese momento el docente está muy enfocado es digamos, como en el lado funcional, pueden cumplir con su función de evaluar, mm, de dar, digamos, que contenido a 100 alumnos, ¿cierto? Pero se está Cumplir los programas, cumplir las metas, cumplir cumplir los los programas. Sí. y no se están enfocando en lo que verdaderamente son buenos, que es crear buenos seres humanos y profesionales. Eso nos lleva a una pregunta bien interesante y yo creo que puede ser el quid de este asunto que nos puede dejar. ¿Cómo puedo empezar a fomentar el estado de flow El en la estado de flow se fomenta a medida que soy consciente. Listo. Todos en algún momento hemos experimentado el estado de flow. Les decía, de que me desprendo de todo y se me olvida de todo. Solo que en algunas ocasiones no soy consciente. Entonces, a medida que empiece a saborear y a identificar lo que siento con mis tareas, voy a poder replicarlo en otro tipo de funciones. Entonces, aquí es donde es importante practicar yoga, donde es importante el mindfulness, donde es importante una serie de prácticas que me van a permitir ser más conscientes de lo que siento. Porque si yo no tengo mucho enfoque en las emociones, es muy difícil llegar de pronto a identificar un estado de flow de una manera más continua, digámoslo de ese modo. me viene aquí a la mente algo, estaba buscando una investigación de este año, precisamente son resultados de hace como 2, 3 meses que me llegaron por la revista en la que estoy yo, donde unos estudiosos, unos neurocientíficos en Estados Unidos, no recuerdo la universidad, pero sé que si lo buscan, estaban investigando dónde está la conciencia, que es de lo que estamos hablando, de ser conscientes de la aquí y ahora. Ellos investigaban dónde está la conciencia y hasta ahora se había pensado que la conciencia era el resultado de la interacción de los neuroquímicos, de los neurotransmisores y de las diferentes neuronas que nos hacían estar en contacto con el mundo que nos rodeaba. Pero parece ser que estos señores investigadores descubrieron que la conciencia no está en una parte física, que la conciencia está en el electromagnetismo generado por la interacción de las neuronas cerebrales y la interacción de toda la energía del cerebro. O sea, ¿qué es lo novedoso? Que la conciencia no está en ninguna parte física, está en el ambiente como actividad electromagnética. Si eso es verdad, que es lo que descubrieron ellos y publicaron, ya está publicado en revista científica, imagínense todo lo que se abre para la educación, para el liderazgo, para el manejo empresarial, para la vida misma. La conciencia no está en un lugar, está en forma de energía en todas partes. Eso es un avance o algo para pensar, ¿no? Bien interesante. Una última Sí, pregunta bastante. tenemos, una última pregunta, licenciado. ¿Cómo cree que podemos mejorar los docentes a las generaciones futuras? Pues bueno, o sea, se puede mejorar la labor docente, se puede mejorar el modelo educativo como tal de muchísimas formas. De hecho, este espacio, este congreso como tal, está destinado para eso, para que cada uno desde su experiencia, desde su investigación como tal, empiece a dar pequeños aportes de cómo se puede mejorar la labor docente como tal. Yo desde mi humilde punto ponía o traía a colación dos componentes, que era el tema emocional, cómo se puede potenciar a través de prácticas o metodologías propias de la psicología positiva, y a través de mi anterior investigación, cómo a través de la tecnología se puede crear una especie de asistente del docente para la ejecución de las labores. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchísimos ponentes hablar de distintas formas, de distintos métodos, de distintas acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la agenda educativa. Pero como bien lo decía mi colega Santiago, esto no es algo, esto es algo ya que va desde lo gubernamental, desde aquellos líderes que pueden tomar este tipo de decisiones. Eh, Podemos, o sea, tenemos una ventaja es que podemos replicar muchos de los modelos educativos de países nórdicos, de países avanzados, en donde digamos que ellos son fuertes
debido a la transformación, a lo que entregan al mundo. Nosotros nos enfocamos en recursos naturales. O sea, podemos ver que las personas más millonarias en un país como Colombia son personas que venden agua azucaradas o venden arroz, ¿cierto? A Mm. cambio, vamos a países de Europa, son personas que ya venden tecnología, farmacéutica, relojes, en fin, cosas un poquito con más valor. Entonces, a medida que nosotros tengamos ese espejo, esas organizaciones o esos países que van más avanzados, podemos implementar esas prácticas ya en un contexto latinoamericano. Bueno, licenciado, excelente su participación. Muchísimas gracias, muy instructiva, cómo unimos la psicología positiva, cómo unimos las diferentes prácticas y cómo unimos los avances hacia el mejoramiento de la educación. Muchísimas gracias. Hay más comentarios, hay muchas felicitaciones también en el chat, pero bueno, hay que darle tiempo y hay que darle paso a lo que sigue. Muchísimas gracias. Bien, ¿no? Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Esperamos vernos pronto en otra nueva charla. Claro que sí. Hasta Ahora, luego. hasta luego. Les invito primero para que vayan a hacer la pausa activa que necesitamos, movernos, pararnos, estirarnos, tomarnos un café como me estoy tomando de acá, para prepararnos al siguiente encuentro. El siguiente encuentro va a ser exactamente en 18 minutos, o sea que tenemos tiempo para todo esto, a las 11:30 hora colombiana. Nos vamos a encontrar con la maestra María de la Luz Fuentes Corral, que viene desde México. Vamos a pasar desde Colombia hacia nuestro muy querido país mexicano. Allí, María de la Luz Fuentes Corrales nos va a hablar sobre el desempeño docente en el nivel básico de la educación primaria en el contexto mexicano. O sea, vamos a hablar del desempeño docente en Colombia al desempeño docente en México y será una buena oportunidad para hacer esa comparación, esa correlación, ese análisis reflexivo de cómo se van dando las cosas. Recordemos que somos países latinoamericanos y tenemos las mismas raíces, comemos lo mismo, tomamos lo mismo, lo preparáramos diferente tal vez, pero somos el mismo pueblo, somos el mismo corazón. Entonces, vamos a descansar, vamos a estirarnos. Recuerden que deben salirse, pero deben volver a conectarse nuevamente en la presentación de la conferencia siguiente, donde estaremos con la maestra María de la Luz Fuentes Corral. Nos vemos ahora. Chao. Hasta luego. Hasta luego.